Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, quiero agradecer a las personas que estuvieron ayer aquí de visita, que me hicieron pasar un día muy agradable. Después de los disgustos del mercado, pues se agradece que la compañía que tuve en el día de ayer. Vamos ahora ya con lo que está pasando en el mercado. Ayer ya veíais, o bueno, ya dijimos en el vídeo que hicimos ayer a la mañana que la caída había sido desde el jueves seguramente por lo que había pasado en Irán ayer y lo que continúa pasando en el día de hoy. Y decíamos que rápidamente recuperaríamos esa pérdida porque no es, porque ya sabíamos por qué era la pérdida, ¿no? Y cuando se produce por estos acontecimientos bélicos, normalmente, si ya se conoce de antes, como ya se conocía que podía ocurrir, el mercado más o menos lo tiene descontado. Y cuando es inminente, cuando alguien lo sabe de verdad que va a ocurrir, porque desde el jueves alguien lo sabe, pues ya han tomado medidas antes de que ocurra, ¿no? Entonces, cuando ocurre el evento, es el último coletazo normalmente del movimiento a la baja y lo que ocurre, lo que suele ocurrir después es que el mercado rebota y que ese punto ya pues suele ser el mínimo, ¿no? Entonces, el punto que tocamos ayer a la mañana, cercano a los 63.000, posiblemente es el mínimo de este evento. Esto es como un vender la noticia. O sea, la noticia era, el rumor era que iba a haber guerra, entonces por eso estaba vendiendo la gente desde el jueves, y la noticia es que ya hay guerra, por lo tanto ya la venta ya no tiene sentido en este punto, ¿no? Evidentemente, las guerras son lo que son, todo el mundo sabe que no son positivas porque pues, muere gente, hay cosas que se deterioran, hay relaciones que se deterioran, hay material que se pierde. Bueno, ya sabemos lo que son, ¿no? Pero a nivel económico, que es lo que suelo decir yo siempre, si ya se conoce, aunque tenga unas repercusiones en el corto plazo en algunas cosas, yo que sé, quizás el petróleo, quizás alguna cosa, no son repercusiones que vayan a durar en el largo plazo y Amazon va a seguir vendiendo libros y cosas por Internet. Apple va a seguir vendiendo móviles, Google va a seguir funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la economía y las finanzas siguen adelante. Llevamos muchos años con una guerra también en Ucrania que está enquistada y el mercado ha seguido funcionando independientemente de eso. Llevamos en máximos históricos mucho tiempo en las bolsas, etcétera, 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 ¿no? O sea que cuando la gente se piensa que por una guerra se va a ir todo al traste, pues no es así. Es malo para las personas que están implicadas en el conflicto, pero a nivel económico la economía sigue y la vida sigue. Así que pasaremos por un pequeño momento de incertidumbre. Seguramente los mercados abrirán en negativo durante esta semana. Muy probablemente. Tenemos aquí el futuro del DAX que está marcando un menos 184 puntos. Pero ayer, cuando hacíamos el vídeo, estábamos marcando 343 abajo. Es decir, ya ha recuperado. De hecho, fijaros cómo teníamos un hueco en el futuro cuando abrió el fin de semana y rellenó ese hueco, o sea, recuperó prácticamente todo, llegó a estar cayendo solamente cero, nada, y ahora estamos con una caída de 182. Seguramente, como digo, las bolsas empezarán con caídas a la mañana en Europa, pero seguramente cuando abra Estados Unidos, que también empezará con algo de caída, será el punto a partir del que empiece la recuperación y no me extrañaría incluso que el mercado acabase en positivo el lunes, a pesar de que por la mañana tengamos apertura en negativo, no tan negativo como íbamos ayer en algunos momentos en este futuro que cotiza el fin de semana, pero seguramente acabará en positivo, ¿no? En Bitcoin también ya hemos visto que ayer volvimos a estar en 68.000, bueno, ayer, hoy por la noche, 68.199. Y ahora, aunque hemos retrocedido otra vez un poco y estamos en 66.300, muy probablemente, como digo, como las bolsas irán de menos a más el lunes y muy probablemente a partir de la apertura de Estados Unidos empezará a recuperar el mercado, pues probablemente Bitcoin otra vez volverá a la zona de 68, 69 y tiene más posibilidades de ir hacia arriba que hacia abajo en este punto. Estamos en un suelo de mercado del medio plazo. Em, Puede incluso que sea un suelo de largo plazo. Lo que pasa que en el escenario que estaba dibujando yo estos días,
este suelo de largo plazo podemos visitarlo varias veces en los próximos meses o años incluso. Es decir, es una zona de la que creo que es un buen precio. Es una zona que es difícil que caigamos por debajo de esa zona. Si caemos por debajo de esta zona, es muy poco probable que caigamos muy por debajo de esta zona. Es decir, es una zona de suelo de largo plazo. Ya digo, o sea, puede caer un poco más. Pues igual en el futuro, en algún punto, puede caer un poco más a 55.000 o puede volver a caer a estos precios más adelante, aunque no recuperemos ahora. Sí, pero es una zona que difícilmente perderemos, ¿vale? Eso no cambia el hecho que he comentado estos días de que posiblemente estamos en una etapa en Bitcoin de estancamiento. Eso quiere decir que aunque esto sea una zona de suelo y una buena zona de entrada, puede que nos veamos dentro de 8 meses otra vez en estos niveles, que volverá a ser buena zona de entrada y buena zona de suelo y precios difícilmente de perder, pero quiero decir que no nos iremos por encima claramente y entraremos en una tendencia alcista que no que vaya a llevar a los precios mucho más arriba de donde estamos, etcétera. No, pues habrá subidas hasta la zona de 85.000, habrá retrocesos, habrá luego rebotes otra vez hacia la zona igual de 90.000, volverá a haber un retroceso igual hasta la zona de 60.000 otra vez, que vamos a estar en un estancamiento, pero que la zona base de ese estancamiento es probable que sea esta. O sea, es probable que no sea posible comprar mucho más abajo de estos precios. Lo que pasa que también es muy posible que tardemos mucho en despegarnos de estos niveles y establecer una nueva tendencia alcista prolongada como la que hemos tenido desde el 2022 al 2024. Ese tipo de movimiento seguramente va a tardar más de lo que pensamos, ¿vale? Pero bueno, como digo, es una buena zona de entrada para el que va a largo plazo, incluso para el que va a corto y a medio, porque ahora mismo seguramente tenemos mucho más fácil un rebote hacia la zona de 83.000 que otra cosa, ¿no? Pero para tener ese rebote, pues ya sabéis qué niveles tenemos que superar. Dos niveles clave. Primero, esta línea verde que pasa por el mínimo que vimos el 22 de junio de 2025 y el mínimo que vimos el 21 de noviembre de 2025. Esta línea verde se tiene que superar. Y sobre todo tenemos que superar la zona de los 71.600 a cierre claramente. No me vale con cerrar en 71.650 ni en 71.700. Claramente tiene que haber una vela que reviente esa zona para iniciar la recuperación. Hasta que eso no se produzca, pues no hay recuperación. Es muy probable que con el hecho de la guerra en Irán, la recuperación esté cercana. Porque normalmente cuando ocurren estos hechos es lo que pasa, que el mercado ya se va para abajo en el último momento cuando ocurre el hecho, ayer, y a partir de ahí ya empieza a recuperar y empieza a subir. Es lo que suele ocurrir. Pero veremos a ver cómo se desarrolla todo. Ya os dije que también depende de lo rápido o largo que sea el conflicto. Si hay un conflicto rápido y los escarceos duran pocos días, o por lo menos los más importantes duran pocos días, aunque luego haya pequeños ataques, bombardeos concretos en un punto, etcétera, que son así puntuales, el conflicto como que pasará un poquito a segundo plano y el mercado recuperará más rápido. Si hay ataques continuos y muy masivos, entonces pues le costará un poco más recuperar al mercado porque siempre la incertidumbre es mayor cuando los ataques son más fuertes, ¿no? Pero cuando ya empieza a ser algo pues puntual, concreto, misiones concretas a puntos concretos, pues las cosas, bueno, van tranquilizándose y el mercado sigue a lo suyo, ¿no? Como suele ser habitual. Pero bueno, eso, tenemos que pasar sobre todo las horas que quedan de aquí a la apertura de Estados Unidos del lunes, porque es el punto donde suele ocurrir en muchas ocasiones, cuando hay incertidumbre, que el mercado empieza mal en Europa, mal en Asia, mal en todos los sitios, abre Estados Unidos mal, con hueco a la baja normalmente, y de repente, ¡pum!, empieza a recuperar. Ese es el punto donde empezaremos a recuperar. Después de la apertura de Estados Unidos, al de media hora, seguramente los índices empezarán a recuperar, empezarán a darse la vuelta, empezarán a ponerse en positivo y todo el mercado se irá para arriba. Y espero que Bitcoin
que parece que estos últimos días sí está correlacionado con la bolsa, pues empiece a recuperar también, ¿vale? Porque es importante también entender que lo que ha pasado desde el jueves es un movimiento que no tiene nada que ver con la caída anterior que ha tenido Bitcoin y que tiene que ver justo con este evento concreto de la guerra de Irán y que ha sido un movimiento en el que sí nos hemos coordinado con la bolsa. Es decir, la caída desde el jueves es una caída que ha venido ocurriendo en los mercados en general, no solo en Bitcoin en particular, y por lo tanto, ahora cuando el mercado se recupere también, Bitcoin debería recuperarse. Si vemos esa correlación, pues es muy probable que saltemos hacia arriba esa resistencia que estábamos comentando. La vela semanal no queda tan mal con la recuperación que hemos tenido en el día de ayer. Vamos a ver si hoy somos capaces de cerrar incluso un poco mejor, porque en algunos momentos esta vela semanal ha ido con bastante mala pinta, pero no está terminando tan mal. Y en el gráfico horario, pues tenemos la caída de cuando ayer estalló el conflicto y luego todo ha sido recuperación a partir de ahí, salvo las últimas horas que estamos retrocediendo un poquito. Pero fijaros, ayer llegamos a estar muy por encima de cuando empezó el conflicto. Empezó el conflicto aquí a las 8 de ayer, o bueno, no, 7, parece que es, 7 de ayer, en 65.500 y estamos en 66.392. O sea, estamos por encima de cuando empezó el conflicto. Solo que el mercado sabía que iba a empezar el conflicto desde aquí. O sea que todavía no hemos recuperado todo lo que cayó desde el jueves cuando alguien ya sí sabía que el fin de semana iba a haber ataques en Irán, porque había gente que lo sabía, evidentemente, y estuvieron vendiendo desde el jueves, ¿vale? Pero en el momento que se desata la noticia para todos es este, donde se da el último movimiento a la baja, y a partir de ahí ya recuperación. Estamos retrocediendo un poco, seguramente para buscar apoyo en la zona de 66.000 y seguramente luego volveremos a subir hacia arriba y iremos a por la resistencia de los 69.300 durante el lunes seguramente, ¿vale? Dominancia de Bitcoin 58,48. Tampoco hay mucho movimiento en la dominancia, está bajando un poco, es decir, bueno, hay gente que sigue entrando en el mercado en algunas altcoin, buscando rebotes en las altcoin, que también pues están bastante desgastadas y en algún momento pues también deberían rebotar. Tenemos una subida de AVE de 2,75%, Cardano 0,24%, BGB 0,25% arriba, aunque ya veis que está bastante castigado últimamente, ha caído bastante desde esta zona de aquí, un porcentaje importante con respecto a Bitcoin. 23%, casi 24% respecto a Bitcoin. Es una caída bastante fuerte. BNB, sin embargo, bastante bien, recuperando. Poco a poco parece que se va girando hacia arriba. Ethereum sube bien un 1,73%. También, bueno, ayer decíamos que parecía que estaba otra vez en zona de suelo y tiene pinta de subir. Solana un 1,71. Ayer, a pesar de haberse metido por debajo de la línea esa del doble suelo pequeñito ese que tiene ahí, ya decíamos que era pues por todo lo que había pasado, que posiblemente recuperaría y está recuperando. XRP sube un 0,49%. Ya veis cómo en este caso el comportamiento es diferente que el resto. No le dejan subir. No dejan subir porque siguen vendiendo. Cada vez que sube, aquí nos deja una mecha, aquí nos deja una mecha. Esta vela también nos deja una mecha de momento ahí en esa zona de arriba. No es como el rebote que estamos viendo en Solana o en Ethereum o en Aave. Aquí hay una distribución brutal porque bueno, yo creo que la gente es consciente o va siendo consciente poco a poco de que todo el discurso que se vendía en XRP pues era falso, ¿no? ZK también peor que otras, con posibilidades de seguir cayendo a pesar de que el mercado está para rebotar, pues también por circunstancias concretas de esta moneda que subió especulativamente muy fuerte a finales del año pasado y ahora está pues distribuyendo toda esa subida, ¿no? Y nada más, ya dejamos ahí el mercado, 66.381, ya digo, esperando bastante ansioso el lunes porque creo que va a ser una buena jornada, sobre todo a partir de que abra Estados Unidos. Y
a contracorriente de lo que muchas personas pueden pensar seguramente, pero siempre ha pasado así. No sé cómo no cala en los inversores en general el asunto este, porque normalmente todos tienen mucho miedo cuando estalla una guerra y luego lo que suele venir en el mercado suelen ser subidas la mayoría de las veces. O sea, suele ser en el momento que estalla una guerra, suele ser el punto de compra ideal el día que estalla o los 2 días siguientes, porque suele ser cuando se marca el mínimo y cuando el mercado empieza a subir, ¿no? Ya lo vimos ayer, se ha dado la vuelta a la vela completamente en Bitcoin, ha acabado en positivo. Y aunque la de hoy está bajando un poco, ya digo, es porque la incertidumbre de cómo abran los mercados el lunes sigue estando ahí, pero normalmente cuando abre Estados Unidos, normalmente tras un evento de este tipo, suele darse la vuelta y suele acabar incluso en positivo. Así que veremos a ver el lunes, pero me da la impresión de que va a ser una jornada muy positiva para los mercados y espero que Bitcoin se enganche a esa positividad también. Espero que no nos quedemos atrás como ha ocurrido en los últimos meses y que avancemos junto con el resto de mercados. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.